El teléfono vibró suavemente dentro del bolsillo de su uniforme, justo cuando Declan Monroe se agachaba para limpiar cada mancha de agua del brillante suelo de mármol del vestíbulo principal del Golden Crest Bay Hotel. Normalmente nunca se atrevería a contestar durante las horas de trabajo, especialmente en una zona tan concurrida como esta. Regla N.1, repetida tantas veces por el gerente Mark Ellison, que todo el mundo se la sabía de memoria. El personal de limpieza no debe, bajo ninguna circunstancia, utilizar teléfonos personales en zonas públicas. Pero cuando la pantalla se iluminó, el corazón de Declan se detuvo de repente. Era una llamada de la Universidad Radboud de los Países Bajos. Después de 7 intentos de enviar su solicitud para una beca de máster en lingüística y haber sido rechazada cada vez, esta llamada podía ser el punto de inflexión, una oportunidad para liberarse de los agotadores turnos de noche, una oportunidad para recoger a Hazel, su hija de 7 años, del colegio a tiempo, en lugar de depender de los vecinos cada mañana. Solo un minuto, se susurró Declan a sí mismo, colocándose rápidamente detrás de una gran columna de mármol, con la esperanza de que nadie en el vestíbulo se fijara en él. Declan Monroe al habla, respondió en voz baja. La voz al otro lado de la línea hablaba holandés con una precisión impecable, inconfundiblemente la del profesor Lawrence Keefe de la Universidad Radboud. Declan cambió inmediatamente al holandés, con un tono grave y firme, y una pronunciación tan fluida como la de un nativo, mientras discutían los detalles de su solicitud. UW motivatie is helaas niet op tijd aangekomen, explicó Declan, preocupado porque su carta de motivación no hubiera llegado a tiempo. Ik heb het 2 weken geleden verstuurd, y en ese momento, todos los sonidos a su alrededor parecieron desaparecer. Declan se quedó paralizado y levantó lentamente la cabeza. Madeline Prescott, la multimillonaria propietaria de toda la cadena hotelera, estaba a solo unos pasos de distancia, con la mirada fija en él, claramente sorprendida. A su lado, Mark Ellison permanecía rígido, con la mirada fría y aguda, llena de furia. Declan tragó saliva. Ik hou nooit gaan, ik bel je later terug, dijo rápidamente en holandés antes de colgar de inmediato. Monroe, a mi oficina ahora mismo. La voz de Mark Ellison cortó el aire como una navaja, fría y sin emoción, haciendo que Declan sintiera como si la sangre de sus venas hubiera dejado de correr. Si sigues la historia y quieres ver cómo Declan manejará la tormenta que está a punto de desatarse, no olvides suscribirte para no perderte lo que sucede a continuación. En tu opinión, ¿por qué Madeline Prescott se sorprendió por el talento de Declan o por un secreto mucho mayor? El camino hasta la pequeña oficina del sótano le pareció interminable. Cada paso le resultaba pesado. Declan podía sentir las miradas de sus compañeros de trabajo en su espalda, algunas llenas de simpatía, otras brillando con una satisfacción apenas disimulada. A sus 34 años, era la única persona del departamento de limpieza con un título universitario y Mark Ellison, su jefe, nunca perdía la oportunidad de recordárselo a todos, no para elogiarlo, sino para burlarse de él. La puerta de la oficina se cerró con un seco golpe final. 6 años de recuerdos le invadieron de golpe. 6 años atrás, Declan Monroe, de 28 años, acababa de graduarse con honores en lingüística por la Universidad de California en Berkeley. Hablaba con fluidez 6 idiomas: inglés, neerlandés, francés, italiano, mandarín y japonés. 2 de sus trabajos de investigación habían sido publicados en una revista internacional. Su futuro se extendía ante él amplio y brillante, pero entonces ocurrió la catástrofe. Emma, su esposa, murió en un accidente de tráfico, dejándolo solo con Hazel, de 1 año, y una montaña de deudas médicas. Declan solicitó un puesto en el Departamento de Relaciones Internacionales del El Golden Crest Bay Hotel. Con una licenciatura sobresaliente, experiencia en prácticas en las Naciones Unidas y conocimientos de idiomas poco comunes, pensó que le llamarían inmediatamente para una entrevista, pero no fue así. Envió un total de 52 solicitudes de empleo, desde relaciones internacionales y traducción hasta recepción,
y no obtuvo ni una sola respuesta ni una sola llamada. Señor Monroe, buscamos candidatos con más experiencia práctica. Mark Ellison, entonces subdirector de RR. HH, dijo con una voz tan burocrática que resultaba fría. Los títulos por sí solos no son suficientes. Quizás debería considerar puestos más adecuados a sus circunstancias. ¿Qué significaba más adecuados? Padre soltero, sin contactos, sin conexiones, alguien que hacía malabarismos con el horario solo para seguir trabajando mientras criaba a una niña, aplastado por las facturas médicas y el alquiler. Declan aceptó un puesto temporal de conserje solo por unos meses, se dijo a sí mismo, solo para poner un pie dentro, y entonces ya veremos qué puedo hacer. Pero unos meses se convirtieron en un año, luego 2, luego 3. Solicitó el traslado de departamento 15 veces y cada vez fue rechazado. Casualmente, la firma en cada rechazo era de Mark Ellison, ahora ascendido a director de operaciones. Las razones eran vagas. Experiencia hotelera insuficiente, no encajaba en la cultura de la empresa, momento inadecuado. Mientras tanto, Declan veía cómo contrataban a personas con títulos inferiores y menos experiencia para los mismos puestos que él había solicitado. ¿Qué tenían todos en común? No eran padres solteros, no tenían cargas familiares, podían hacer horas extras, viajar, asistir a la hora feliz. Declan no podía. Tenía que recoger a Hazel a las 6 de la tarde, tenía que cocinar la cena, leerle cuentos antes de dormir. Los sábados eran para las clases de ballet. Los domingos eran el único día que le quedaba para lavar la ropa y preparar la comida para la semana. Otros compañeros de trabajo reían, charlaban y usaban sus teléfonos libremente durante los turnos. Nadie decía nada, pero cuando Declan recibió una llamada urgente de la escuela de Hazel, la escuela porque tenía fiebre, Mark le gritó en medio del concurrido vestíbulo, «Monroe, ¿entiendes lo que significa profesionalidad? Si no puedes concentrarte en tu trabajo, tal vez deberías buscar otro lugar donde trabajar». Ahora, en la estrecha oficina del sótano, la fría luz de neón brillaba con dureza sobre el rostro hostil de Mark Ellison, sentado detrás de un viejo escritorio, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fría e impaciente. Ya conoces las reglas, Monroe. No se permite usar el teléfono durante el horario laboral, especialmente en las zonas comunes. Declan respiró hondo tratando de mantener la voz firme. Lo siento, señor, pero era la Universidad de los Países Bajos llamando por mi beca de máster. He estado esperando esa llamada durante... No me importa de quién era la llamada, interrumpió Mark con voz afilada como una cuchilla. Lo que me importa es que la señora Madeline Prescott, la propietaria de este hotel, vio a un conserje ignorando sus obligaciones para charlar por teléfono en medio del vestíbulo principal. La injusticia hizo que a Declan pecho de Declan como si fuera ácido. El personal de recepción hacía llamadas personales todo el día y nadie decía nada. Pero él, por una llamada que podía cambiar todo su futuro y el de su hija, fue castigado con dureza. Te asigno la limpieza de los baños del centro de convenciones durante los próximos 3 meses, declaró Mark escupiendo cada palabra como una orden. Allí podrás practicar tantos idiomas como quieras, sin avergonzar a este hotel. Declan sintió un nudo en el estómago. El centro de convenciones significaba turnos dobles después de cada evento corporativo, noches interminables sin paga extra. Era el castigo habitual de Mark para cualquiera que se atreviera a salirse de la línea. Y una cosa más, Mark entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa amarga en la comisura de los labios. Esta vez lo dejaré pasar, pero si tienes alguna idea ridícula de ascender en esta empresa, olvídala. Eres un conserje, Monroe. Ese es el puesto que mejor te conviene. Hizo una pausa, bajando la voz y volviéndose aún más frío. No seas demasiado ambicioso. Esa noche fue una de las más largas de la vida de Declan, en el pequeño apartamento de un dormitorio del distrito de Mission, donde vivía con Hazel. Declan se sentó a la desgastada mesa de la cocina con la mirada fija en el título universitario enmarcado que colgaba de la pared desconchada. Licenciado en Lingüística con matrícula de honor por la Universidad de California en Berkeley.
Junto a él había certificados de idiomas internacionales, artículos de investigación publicados y una foto de él junto a Emma el día de la graduación. Emma, si ella siguiera viva, todo habría sido diferente. Los dos podrían haberse apoyado mutuamente, uno cuidando de Hazel mientras el otro dedicarse a sus carreras. Habrían formado un equipo, pero ahora era él solo quien luchaba contra todo. Declan abrió su viejo ordenador portátil y entró en su bandeja de entrada. 52 solicitudes de empleo internas. Ni una sola respuesta significativa. Solo mensajes vacíos. Hemos seleccionado a un candidato más adecuado para el puesto. O peor aún, silencio total. Abrió el saldo de su cuenta bancaria, $847. El alquiler del mes siguiente, un mes 200. Las clases de ballet de Hazel, 150. Los servicios públicos, 180. Las cuentas simplemente no cuadraban. Hazel dormía en la pequeña habitación, abrazando el osito de peluche que Emma le había regalado antes de fallecer. Declan la miró a través de la puerta entreabierta y sintió un nudo en el corazón. Ella se merecía algo mejor. Se merecía un padre que no tuviera que trabajar 3 turnos al día. Se merecía unas vacaciones de verano. Se merecía zapatos nuevos en lugar de unos gastados y remendados una y otra vez. Declan recordó las palabras de Emma en el hospital justo antes de cerrar los ojos por última vez. Declan, tienes mucho talento. No dejes que te hagan sentir pequeño. Prométeme que renuncies a tus sueños por mí o por Hazel. Queremos que brilles. ¿Pero ya se estaba rindiendo? ¿Había permitido que Mark Ellison y gente como él le hicieran creer que solo era digno de limpiar baños? Declan se levantó y se dirigió al armario. Sacó su uniforme de limpieza, la camisa azul pálido con su nombre bordado en el bolsillo. Declan Housekeeping. Lo colocó junto a su título universitario. El contraste era dolorosamente asfixiante. Un hombre con un título con honores, que hablaba con fluidez 6 idiomas y con publicaciones en revistas internacionales, fregando retretes, no porque le faltara capacidad, no porque le faltara esfuerzo, sino porque el sistema estaba diseñado para mantener a la gente en su sitio. Declan pensó en rendirse. Pensó que tal vez Mark tenía razón, que tal vez él solo era un conserje, que tal vez su sueño de utilizar alguna vez su educación no era más que una ilusión. Pero entonces miró a Hazel durmiendo y se dio cuenta de que si se rendía, ¿qué le estaba enseñando? Que cuando la vida es dura hay que rendirse, que cuando un sistema es injusto hay que doblegarse la cabeza y aceptarlo. Emma nunca querría eso. Declan se secó las lágrimas y respiró hondo. Aguanta un poco más, se susurró a sí mismo. Una oportunidad, solo una oportunidad. A la mañana siguiente, Declan llegó al hotel antes de lo habitual, con el corazón lleno de determinación. Por muy injustamente que lo trataran, tenía que mantener una profesionalidad absoluta. No le daría a Mark Ellison otra excusa para criticarlo. A las 8, súbito sonó el teléfono de la recepción. Jennifer, la jefa de recepción, lo descolgó y miró a Declan con expresión de desconcierto. Declan, Recursos Humanos quiere verte inmediatamente. El espacio a su alrededor se quedó en silencio. Sus compañeros de trabajo se volvieron para mirar, algunos con curiosidad, otros con preocupación y unos pocos incapaces de ocultar su alegría al ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. El Departamento de Recursos Humanos estaba en la planta 32, justo al lado de las oficinas ejecutivas. Un territorio en el que la mayoría del personal de limpieza nunca pondría un pie. En el ascensor, Declan se quedó entre un grupo de ejecutivos que discutían acuerdos por valor de millones de dólares. Nadie lo miró, ni siquiera con la mirada o con un gesto, como si fuera invisible. Ya estaba acostumbrado a eso. 6 años trabajando como conserje eran suficientes para convertir a cualquiera en una sombra. La gente pasaba sin prestarle atención. Monroe llamó Hannah Cole, la directora de Recursos Humanos, en cuanto él entró en la amplia y luminosa oficina con ventanas de cristal que daban a toda la ciudad. Por favor, tome asiento. Declan se sentó en la silla firme, con la espalda recta y las manos apoyadas en los muslos. Se preparó para lo peor,
Seguramente se trataba de su despido. Hannah lo estudió por un momento, con voz tranquila. La señora Prescott quiere verlo ahora mismo. Los ojos de Declan se abrieron ligeramente. La dueña del hotel quería verlo. El aire de la habitación se volvió repentinamente pesado, sofocante. La oficina de Madeleine Prescott era tan espaciosa que Declan sintió como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. Las ventanas de cristal que iban del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la bahía de San Francisco. La luz del sol brillaba sobre el agua azul plateada y a lo lejos el puente Golden Gate aparecía difuso y etéreo entre la niebla matinal. Madeleine Prescott, de 48 años, símbolo de la elegancia fría y del intelecto agudo, estaba sentada detrás de un escritorio de madera negra brillante. Era la mujer que había salvado innumerables hoteles en quiebra y los había transformado en activos de lujo en el mundo de los negocios. La llamaban la Reina de Hielo. Ahora, esa poderosa mujer miraba directamente a Declan. ¿Holandés, francés, italiano, mandarín, japonés e inglés? Correcto, preguntó secamente, abriendo un grueso expediente frente a ella. Declan se tensó ligeramente. Sí, eso correcto, su expediente. Madeline hojeó algunas páginas. Pedía a RR, HH, que lo enviara inmediatamente después de oírle hablar ayer. Hizo una pausa, con la mirada fría y cortante. Licenciado en lingüística por Berkeley, habla 6 idiomas con fluidez, incluidos 2 asiáticos, y lleva 6 años limpiando baños en mi hotel. Dejó el expediente sobre el escritorio. Explíqueme eso, señor Monroe. Declan sintió la garganta seca. He presentado 52 solicitudes de traslado interno y todas han sido rechazadas. ¿Por quién? Mark Ellison, señora, y Thomas Whitmore, el director de operaciones. Madeline anotó los 2 nombres en su libreta sin cambiar de expresión. Interesante, dijo lentamente. El señor Whitmore se ha quejado constantemente de la falta de personal multilingüe para atender a los huéspedes internacionales, especialmente para las conferencias asiáticas. Levantó la cabeza con una mirada penetrante, como si leyera sus pensamientos. Lo que Declan no sabía era que 3 meses antes ella había contratado a una empresa de consultoría para investigar en secreto la inusual alta tasa de rotación entre los empleados cualificados de la costa este, y lo que descubrieron era algo que Madeline ya no podía ignorar. Señor Monroe, continuó con tono firme, mañana el hotel acoge una conferencia comercial con ejecutivos holandeses y chinos. Necesito a alguien que realmente hable ambos idiomas con fluidez y comprenda las culturas. Hizo una pausa y dijo, «Y usted quiere que yo limpie la sala de reuniones, ¿verdad?», dijo Declan, incapaz de ocultar el sarcasmo y dolido por primera vez desde que había entrado en la oficina. Madeline sonrió. «Quiero que seas nuestro coordinador de relaciones internacionales para el evento de forma temporal, con un salario de $100,000 a la semana, a partir de hoy». Declan casi deja caer su bolsa. $100,000 a la semana, más de lo que ganaba en 3 meses juntos. ¿Por qué yo? Debe de haber muchos candidatos mucho mejores. Madeleine Prescott lo miró fijamente a los ojos. Porque he oído que hablas holandés como un nativo, porque tienes exactamente lo que necesito y porque creo que algo muy malo está pasando dentro de esta empresa. Una hora más tarde, Declan salió del ascensor con una nueva tarjeta de empleado brillando en su pecho y acceso total al sistema del hotel. La sensación era surrealista, como si acabara de cruzar a un mundo que solo había observado desde lejos durante los últimos 6 años. De camino a recursos humanos para terminar el papeleo, se cruzó accidentalmente con Mark Ellison. Ese momento no tuvo precio. Mark se quedó paralizado, con el rostro pálido, como si estuviera presenciando lo imposible. «Monroe, ¿qué haces en esta planta y por qué no llevas el uniforme?». La voz de Mark era tensa, fría y aguda como siempre, pero hoy temblaba ligeramente. «Trabajando, señor Ellison», respondió Declan con serenidad. «Coordinador de Relaciones Internacionales a petición directa de la señora Prescott». Una grieta visible apareció en la expresión de Mark.
No, no es posible. No tienes las cualificaciones para Berkeley, intervino Declan manteniendo su tono profesional. Fluido en 6 idiomas, incluidos el mandarín y el holandés, mis expedientes han estado en RR. Siguiente. Durante 6 años, junto con 52 solicitudes de traslado, todas rechazadas por usted. Mark abrió la boca buscando una excusa, pero no le salieron las palabras. Declan se alejó dejándolo paralizado en el pulido pasillo de la oficina de RR. HH. Declan encontró una aliada inesperada, Hannah Cole, una analista de reclutamiento recién contratada, cuyos ojos se iluminaron cuando lo vio entrar. Declan, por fin estoy tan contenta de que te hayan llamado, susurró Hannah mientras revisaba documentos y sacudía la cabeza con incredulidad. Vi tu expediente en mi primera semana y realmente no podía entender por qué alguien con tus calificaciones estaba trabajando en saneamiento. Intenté hablar con el señor Whitmore, pero me cayó de inmediato. Ella terminó la frase, pero el significado era inequívoco. Esa tarde, mientras Declan preparaba los materiales para la conferencia en la sala VIP, descubrió algo que le hizo encogerse el corazón. Las traducciones al mandarín del paquete estaban muy mal, no solo con palabras incorrectas, sino también con un tono incorrecto y matices culturales incorrectos, tan erróneos que podían causar malentendidos diplomáticos y arruinar potencialmente toda la conferencia. Sin dudarlo, cogió un bolígrafo y corrigió cada error, ajustando las formas de dirigirse, la estructura de las frases y los matices, y luego rediseñó todo el paquete de bienvenida. ¿Cómo sabes que están mal? La voz de Madeline llegó desde la puerta. Llevaba allí quién sabe cuánto tiempo, con los brazos cruzados, observándolo trabajar. Declan se volvió. La terminología está desactualizada y podría considerarse ofensiva en el chino corporativo. Quien quiera que haya traducido esto solo conoce lo básico, no entiende las sutilezas culturales. Madeline asintió con los ojos agudos, como si estuviera armando las piezas de un rompecabezas mucho más grande. El señor Whitmore me aseguró que contrató al mejor traductor. Enfatizó cada palabra. Costó una fortuna. Contrató a alguien sin verificar su competencia, dijo Declan con sencillez, señalando un error importante justo en la primera página de la propuesta de asociación. El silencio llenó la habitación, no del tipo cómodo, sino del tipo que precede a una tormenta. Al día siguiente, la conferencia comenzó oficialmente. Declan se movía entre los ejecutivos internacionales como si hubiera nacido para este trabajo. Pasaba con fluidez del holandés al mandarín, escuchando, interpretando, conectando, sin vacilar, sin torpeza. Creaba puentes diplomáticos que normalmente requerirían semanas de negociación. Al verlo, nadie diría que se pasaba todas las noches limpiando la planta baja. Durante el descanso, Thomas Whitmore, el hombre poderoso que en 6 años nunca había hablado voluntariamente con Declan, se le acercó. Su sonrisa era de las que se perfeccionan frente al espejo, pulida pero vacía. Sir Monroe, comenzó Whitmore con voz rebosante de cortesía social, es impresionante. Parece que Mark subestimó tu potencial. Declan le devolvió una sonrisa cortés. Gracias. Es interesante cómo se pasó por alto la parte de mi expediente que indica que hablo mandarín con fluidez, especialmente teniendo en cuenta que el hotel pagó $50,000 por unos servicios de traducción deficientes para esta conferencia. Se congeló al instante. Estoy seguro de que debe haber habido algún malentendido, balbuceó. Nunca recibí. Tengo los recibos de lectura de todos los correos electrónicos enviados en los últimos 6 años, interrumpió Declan con suavidad, incluidos los que advertían sobre graves errores de traducción para los eventos asiáticos. El aire entre ellos se volvió denso, sofocante. Lo que Declan no dijo, pero ambos sabían, era que Hannah le había dado acceso a todos los archivos del contrato de traducción que la empresa había contratado y que pertenecían a la sobrina de Whitmore, sin experiencia ni certificaciones, pero cobrando tarifas equivalentes a las de los especialistas de primer nivel. Peor aún, todas las traducciones anteriores tenían los mismos errores.
errores que podían costar millones de dólares a las empresas y dañar su credibilidad internacional. Al mirar a Whitmore ahora, Declan ya no se sentía pequeño, ya no era invisible. El tercer día de la conferencia ocurrió algo inesperado mientras Declan asistía a un grupo de ejecutivos de negocios holandeses. Uno de ellos de repente entrecerró los ojos, inclinó la cabeza y exclamó: «Espere, ¿no es usted tú el autor de ese excelente estudio sobre la variación lingüística en los negocios internacionales publicado en la revista de Lingüística Aplicada?» Declan se quedó paralizado por un momento, sin poder creer lo que había oído. «Sí, ese soy yo». «Cielos», exclamó el hombre lleno de emoción. «Ya he citado su investigación en 2 importantes conferencias». Inmediatamente llamó a más colegas para que conocieran a Declan y le estrechó la mano con entusiasmo, como si fuera un invitado de honor. La escena llamó la atención desde lejos. Madeline se apoyó ligeramente en la barandilla de arriba y observó. Su mirada era aguda y fría, como si estuviera evaluando un tablero de ajedrez completo. Lo que más le llamó la atención fue que la cara de Whitmore perdía lentamente su confianza artificial. Una línea visible de preocupación arrugaba su frente. Su sonrisa educada se torcía en los bordes. No sabía o no quería saber que, mientras él había pasado años sonriendo socialmente y fingiendo tener el control, Declan había estado tejiendo silenciosamente una red hecha de datos, de contratos, de confirmaciones por correo electrónico, de repetidos errores de traducción, de la verdad, una red que no solo exponía los errores de un hombre, sino todo un sistema de discriminación y corrupción oculta, uno que había reprimido talentos como el suyo durante años, mientras que se entregaban lucrativos contratos a personas no cualificadas para el trabajo. Lo que nadie en el Golden Crest Bay Hotel se daba cuenta, al menos todavía, era que el padre soltero, que trabajaba en turnos de noche, el hombre que había contestado al teléfono en un holandés impecable ese día, no estaba en la conferencia por casualidad. Detrás de este aparentemente simple traslado de departamento, ya se había puesto en marcha un plan calculado, un plan que no solo cambiaría la vida de Declan, sino que abriría de par en par las puertas para que la verdad saliera a la luz. La pregunta ya no era si podría demostrar lo que había sucedido, sino cuándo saldría a la luz la verdad y cuán devastador sería. En la cuarta mañana de la conferencia, el Golden Crest Bay Hotel bullía como una colmena gracias a la iniciativa de Declan. Los contratos preliminares habían superado todas las expectativas. El ambiente estaba tan animado que todos sentían que la empresa estaba a punto de dar un gran salto adelante. Cuando Declan pasó por el vestíbulo principal, se topó con una escena que le hizo detenerse. Thomas Whitmore acompañaba a una joven tan tensa que agarraba con fuerza su carpeta hacia el ascensor ejecutivo. «Señorita Whitmore, su traducción al mandarín es lo suficientemente buena», dijo Whitmore con voz tensa. «No hay por qué preocuparse». Declan la reconoció al instante. Era su sobrina. Llevaba una carpeta en la que se leía claramente «Traducción final del contrato clave». Una rápida mirada al pasar fue suficiente para confirmar sus temores. Los graves errores que se habían debatido y señalado anteriormente seguían ahí. No se podía permitir que esto pasara desapercibido. La señora Prescott tenía que saberlo inmediatamente. Declan se apresuró a ir a la oficina del director general y llamó a la puerta, pero no esperó a que le dieran permiso para entrar. Madeline estaba revisando una pila de documentos. Levantó la vista y su expresión se endureció al ver la urgencia de Declan. «¿Qué pasa, Declan?» «El señor Whitmore está sustituyendo mi traducción correcta por la versión defectuosa, la que hizo su sobrina». Dejó el teléfono sobre la mesa y le mostró a Madeline una serie de capturas de pantalla. «Y tengo pruebas de que esto lleva sucediendo años». Madeline se puso de pie de un salto y su silla se deslizó ligeramente hacia atrás. «¿Estás completamente seguro de que lo he grabado todo y he encontrado el historial de pagos de su empresa de traducción? Les pagaban el triple de la tarifa del mercado, mientras que candidatos cualificados como yo eran rechazados sistemáticamente por hablar su idioma.
Hannah Cole entró corriendo en la oficina, ligeramente sin aliento por haber corrido. Señora Prescott, siento interrumpir, pero he encontrado algo que tiene que ver inmediatamente. Le entregó una gruesa carpeta con 5 años de archivos de contratación. Hay un patrón constante de rechazo de candidatos cualificados, especialmente padres solteros, cualquier persona con compromisos familiares y cualquiera que se considere poco flexible con el horario de trabajo. Madeline pasó las páginas y su rostro se volvió gélido. La investigación externa reveló algo irregular, pero esto es un sistema. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Whitmore entró sin llamar y sin permiso. Madeline, la delegación holandesa está lista para firmar, pero preguntan por inconsistencias en la traducción. Monroe debe de haber cometido un error. El aire se congeló al instante. Madeline caminó lentamente hacia la puerta y la cerró tras de sí con un clic frío y decisivo. Thomas, dijo con una voz tan tranquila que resultaba peligrosa. Estoy ante un pago de $50,000 por una traducción de calidad inferior, mientras tenemos a un empleado cualificado fregando baños. Explíquese. Whitmore palideció. No sé a qué te refieres. Contratamos a la mejor. Tu sobrina Thomas. Madeline le interrumpió. Ashley Whitmore, sin experiencia en mandarín formal, certificación falsa. Declan añadió colocando un correo electrónico impreso sobre la mesa. Acabo de confirmar con la Universidad Peking que nunca expidieron un certificado a Ashley Whitmore. Whitmore se giró y lanzó a Declan una mirada llena de veneno. Nadie, siseó. Solo un conserje que cree que puede sentarse a la mesa de los adultos de UPS. La expresión de Declan no cambió. Doctorado en lingüística aplicada por Berkeley, corrigió con calma, con 6 publicaciones internacionales, todas archivadas en RR, HH y repetidamente ignoradas por ti. Thomas, Madeline intervino con voz afilada como el acero. He convocado una reunión de emergencia de la Junta en 30 minutos. Para entonces, quiero tu carta de renuncia sobre la mesa. Whitmore soltó una risa hueca. No puedes en serio con esto. Con él. Elige tus próximas palabras con mucho cuidado, dijo Madeline, pronunciando cada sílaba con frialdad y letalidad. Una advertencia, un veredicto, un final. 2 horas más tarde, la sala de conferencias ejecutiva estaba abarrotada. Todos los gerentes, supervisores y directores habían sido convocados con urgencia. El ambiente era pesado, tenso, como una cuerda tensada. En la primera fila, los ejecutivos holandeses y chinos se sentaban erguidos, observándolo todo con curiosa sospecha. Mark Ellison, ahora despojado de su autoridad habitual, se sentaba incómodo junto a otros jefes de departamento, con aspecto de alguien sacado de una pesadilla. Madeline subió al escenario. Declan se situó a su lado, callado pero seguro. Hoy, comenzó Madeline con voz clara y fuerte como una campana, hemos descubierto un sistema de discriminación y nepotismo que le ha costado a esta empresa millones de dólares. Un suave murmullo recorrió la sala. Durante años, continuó, gerentes como Thomas Whitmore y Mark Ellison han aplicado políticas no oficiales que han perjudicado a los empleados y destruido nuestros beneficios. Detrás de ella, la gran pantalla se iluminó y apareció una presentación masiva con gráficos que comparaban las cualificaciones de los empleados, personas con talento relegadas a puestos bajos, junto con estadísticas de rechazo sistemático y contratos inflados vinculados directamente a los Brown. Madeline se volvió hacia Declan. El señor Monroe, a quien algunos de ustedes solo conocen como conserje, salvó a esta empresa de un desastre financiero y diplomático esta semana. La sala se agitó. Corrigió traducciones que podrían habernos costado millones en malentendidos contractuales. Los ejecutivos asiáticos asintieron con aprobación, algunos incluso aplaudiendo suavemente en señal de respeto. Madeline continuó con tono gélido. Como resultado de esta investigación, el señor Thomas Whitmore es despedido de inmediato por conducta indebida grave. Se oyó un grito ahogado en la última fila. Mark Ellison queda suspendido mientras completamos la investigación sobre su participación.
Madeline recorrió la sala con la mirada y con efecto inmediato, estamos auditando todo el proceso de contratación y promoción de los últimos 5 años. Se hizo un silencio atónito y pesado. Mark inclinó la cabeza, pálido, como si se le hubiera escapado toda la sangre. Entonces, Madeline esbozó una pequeña sonrisa deliberada y finalmente dijo, me complace anunciar que el Dr. Declan Monroe asumirá el cargo de Director Global de Comunicaciones Internas, supervisando todas las operaciones multilingües de la empresa. En cuanto terminó, la sala estalló en aplausos. Algunos aplaudieron con vacilación, otros por cortesía, pero muchos lo hicieron con verdadera emoción, especialmente el equipo de limpieza sentado al fondo, que se puso de pie con los ojos brillantes de lágrimas para aplaudir al hombre que había ascendido desde la misma posición en la que ellos se encontraban. Cuando Declan y Madeline bajaron del escenario, él vio a Whitmore siendo escoltado fuera del edificio por los guardias de seguridad, con el rostro contraído en una expresión entre la rabia y la desesperación, incapaz de creer que su juego había terminado. Al pasar junto a Declan, le espetó entre dientes. Podía creer que su juego había terminado. Al pasar junto a Declan, le espetó entre dientes. No durarás ni un mes. Declan solo sonrió, sin amargura, sin desafío, solo una sonrisa que conocía la verdad. En el bolsillo de su nueva chaqueta, la pequeña grabadora seguía guardando cada palabra discriminatoria, amenazante y desesperada que Whitmore había dejado escapar en los últimos días. Declan sabía que, si era necesario, la verdad seguía allí y que, esta vez, él ya no era invisible. Esa noche, el pequeño apartamento del distrito de Mission parecía más tranquilo de lo habitual. Declan se sentó junto a la cama de Hazel. La niña de 7 años abrazaba con fuerza a su osito de peluche y le miraba con sus grandes ojos redondos, unos ojos exactamente iguales a los de Emma, claros y capaces de derretir su corazón. «Papá, ¿no tienes que trabajar esta noche?», preguntó Hazel con una vocecita diminuta como la de un gatito. «No, cariño». Declan sonrió y le acarició suavemente el pelo. «Ya no voy a trabajar más en turnos de noche, de verdad». Los ojos de Hazel. Los ojos de Hazel se iluminaron como fuegos artificiales. «Entonces podrás llevarme al colegio todos los días». Declan asintió con la emoción apretándole la garganta. «Sí, y este fin de semana vamos a ver un ballet de verdad, no solo videos en YouTube». Hazel se levantó de un salto y le rodeó con sus pequeños brazos el cuello. «Papá, eres el mejor del mundo». Cuando Hazel finalmente se quedó dormida, con la respiración tranquila y el rostro sereno bajo la suave luz de la lamparita, Declan se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad de San Francisco se extendía bajo él, resplandeciente de luces. Sacó su teléfono y la pantalla se iluminó con la foto de Emma, con su suave sonrisa y sus ojos llenos de fe. «Emma», susurró con la voz ligeramente temblorosa, «no lo hice por mí, sino por Hazel, por todos los que siguen atrapados como yo lo estaba antes». Recordó las últimas palabras de Emma, las que le habían acompañado durante todos esos años difíciles. «No dejes que te hagan sentir pequeño». Ahora lo entendía perfectamente. La fuerza no consiste en no ser nunca empujado al fondo. La fuerza consiste en levantarse una y otra vez, limpiando las manchas de un sistema injusto y abriendo la puerta para que los que vienen detrás puedan subir. Habían pasado 6 meses desde aquel fatídico día, el día en que Declan respondió a una llamada telefónica en holandés en el vestíbulo del Golden Crest Bay Hotel, cuando todos a su alrededor aún creían que no era más que un conserje. Lo que antes era una historia sobre la justicia para un hombre, ahora se había convertido en una ola silenciosa que se extendía por toda la industria hotelera estadounidense. Ahora, la oficina de Declan se encontraba en la planta 32, donde la luz del sol matutino bañaba una vista panorámica de San Francisco. En la puerta, una elegante placa de roble decía: Dr. Declan Monroe, vicepresidente de Desarrollo de Talento y Relaciones Internacionales. Su salario era ahora de 5 cifras al mes, no al año, pero el verdadero poder no estaba en la cifra,
sino en el hecho de que podía cambiar la vida de aquellos que eran ignorados, tal y como él lo había sido en su día. Hannah, ahora asistente ejecutiva y su amiga más cercana, entró con una sonrisa de orgullo. El comité de reestructuración está listo, Dr. Monroe. Declan asintió, respiró hondo y entró en la gran sala de conferencias, donde le esperaban Madeline y toda la junta directiva. Hoy era el día en que presentaría el informe final de la iniciativa de talentos ocultos, el programa que Declan había creado desde cero para encontrar y potenciar a los empleados con talento sistemáticamente ignorados por el sistema. Los resultados del programa piloto han superado todas las expectativas. Declan comenzó con voz firme pero segura. Detrás de él aparecieron gráficos claramente en la pantalla. En 6 meses, identificamos a 183 empleados con habilidades excepcionales en idiomas, finanzas, gestión y tecnología. Personas atrapadas en puestos muy por debajo de su capacidad real. Hizo una pausa y el 89% de ellos son padres solteros, cuidadores o empleados con compromisos personales, razones que se interpretaban erróneamente como falta de flexibilidad, lo que les había costado oportunidades durante años. Madeline levantó la vista con los ojos brillantes de orgullo. Esto era exactamente lo que Declan había pedido al aceptar su nuevo puesto. No solo arreglar su vida, sino arreglar todo el sistema. Lo más impresionante, continuó Declan, es el impacto financiero. Los costes de traducción externalizados han bajado un 78%, la satisfacción de los huéspedes internacionales ha aumentado un 51% y nuestro índice de diversidad ahora lidera toda la industria. Recorrió con la mirada la sala, encontrando uno a uno los rostros atentos. Todo eso simplemente dando oportunidades reales a personas que ya estaban en nuestra nómina en todo Estados Unidos. Muchas personas seguían la conferencia con emociones muy diferentes. En Sacramento, Mark Ellison veía la retransmisión desde un pequeño hotel con poca luz. La débil luz se reflejaba en su rostro agotado. Tras una investigación exhaustiva, evitó por poco ser despedido por completo al aceptar un descenso de categoría y un traslado. Ahora Mark pasaba los días gestionando el departamento de lavandería de un hotel de segunda categoría. Un humillante recordatorio de cuántas personas con talento había rechazado debido a sus prejuicios y su arrogancia. Thomas Whitmore no lo vio después de ser despedido. Ningún hotel de lujo del país lo contrataría. Las acusaciones de discriminación sistemática y corrupción le habían cerrado todas las puertas, mancillando su reputación de forma irreparable. Los rumores se extendieron por todo el sector. Whitmore trabajaba ahora como gerente del turno de noche en un motel de carretera en Arizona, un puesto que ni siquiera los recién llegados al sector solían querer. En cuanto a Ashley, su sobrina tuvo un final más suave, pero igualmente amargo. Tuvo que devolver los honorarios inflados de todos los contratos de traducción, completar una formación obligatoria en ética profesional y ahora estaba estudiando mandarín con una beca de la Fundación Coleman para la educación lingüística inclusiva. Una ironía perfecta. La mujer que una vez se autodenominó traductora profesional tuvo que empezar a aprender desde cero. Y finalmente, Declan dijo, volviéndose hacia la cámara que transmitía a todos los hoteles de la cadena, quiero compartir algo personal. Hizo una larga pausa y un silencio cargado de significado se extendió por la sala. Crecí en una familia muy humilde. Comenzó con voz cálida y firme. Mi padre era carpintero. Mi madre trabajaba en una lavandería. Lo sacrificaron todo para que yo pudiera ir a la universidad, el primero de mi familia en alcanzar ese hito. Declan respiró hondo, como si se preparara para abrir una vieja puerta en su corazón. Cuando mi esposa Emma falleció, dejándome con un hijo de 1 año y una deuda abrumadora, pensé que mis sueños habían terminado. Acepté un trabajo de limpieza diciéndome a mí mismo que era temporal. En la primera fila, muchos ejecutivos, en particular los que habían sido ascendidos recientemente gracias a la iniciativa de talentos ocultos, se secaron los ojos en silencio. 6 años, dijo Declan en voz baja, pero las palabras cortaban como una navaja. Perdí 6 años, no porque me faltara capacidad, no porque no lo intentara, sino porque era padre soltero,
porque tenía que recoger a mi hija a las 6 de la tarde en lugar de ir a la hora feliz, porque no podía quedarme hasta tarde porque tenía que cuidar de mi hija. Pude quedarme hasta tarde porque tenía que cuidar de mi hija. Declan miró directamente a la cámara, sin pestañear, sin vacilar. Emma solía decirme, Declan, tienes talento, no dejes que nadie te haga sentir pequeño. Pero lo hice. Dejé que este sistema me convenciera de que solo era digno de una fregona y un cubo. Se le quebró la voz. Lo que Emma nunca llegó a ver es este momento. No fue testigo del hecho de que su sacrificio y el de mis padres finalmente han sido honrados. Y eso es quizás la mayor pena de todas. La sala se quedó en silencio, un silencio pesado y reverente, y me di cuenta. Declan continuó, con la voz cada vez más firme. La verdadera fuerza de una empresa no en su número, sino en las personas a las que eleva, en el potencial que libera. Durante décadas, la industria hotelera, como muchas otras, ha enterrado involuntariamente el talento extraordinario bajo uniformes anónimos, ha subestimado a aquellos con circunstancias especiales y ha asumido que solo pertenecen a roles invisibles. Madeline fue la primera en ponerse de pie y aplaudir con valentía. Luego toda la sala se levantó y los aplausos se extendieron como una ola que llegó a cientos de empleados que observaban desde lejos. En ese momento, Declan ya no era el hombre que fregaba suelos, era el hombre que había cambiado todo un sistema. Esa tarde, Declan recibió un sobre cuidadosamente colocado en su escritorio. Dentro había una postal de Ámsterdam y una carta impresa en papel con el membrete de la Universidad Radboud. El profesor Lawrence Keefe, el hombre que sin quererlo había puesto todo en marcha con aquella llamada telefónica desde Holanda 6 meses antes, había seguido cambio de vida de Declan de principio a fin. Querido Declan, tu historia ha inspirado a todo nuestro departamento de lingüística. Nos gustaría ofrecerte un puesto como profesor visitante en nuestro programa de comunicación empresarial internacional. Tu trayectoria, de conserje a vicepresidente, demuestra que el talento persiste incluso cuando los sistemas no lo reconocen. Declan soltó una suave risa mientras doblaba la carta. Irónicamente, justo cuando había dejado de buscar, la puerta de su antiguo sueño se había abierto de nuevo. Pero esta vez necesidad de perseguirlo, ahora tenía una misión más importante. Al día siguiente, Declan anunció oficialmente un nuevo fondo de becas para empleados de hotel y sus hijos, financiado en parte por su nuevo salario y en parte por contribuciones voluntarias de socios internacionales. La primera beneficiaria de la beca le hizo sonreír durante mucho tiempo. La hija de un antiguo compañero de trabajo de conserjería, una chica que una vez le dijo a Declan que soñaba con convertirse en gerente de hotel, aunque su familia podía permitírselo. Ahora su sueño comenzaría, y Declan sabía que esa era la verdadera victoria. Una semana más tarde, Declan hizo algo que no se había atrevido a hacer desde que entró en las oficinas ejecutivas. Volvió al sótano. El vestuario del personal de limpieza estaba exactamente igual. Taquillas de metal oxidadas, bancos de madera desgastados, iluminación amarillenta y el familiar olor a productos químicos de limpieza impregnado en cada rincón de la pared. Abrió la taquilla NO47, su taquilla durante 6 años, y sacó su último uniforme. La camisa azul pálido, sencilla, con su nombre bordado en el bolsillo. Declan Limpieza. La levantó y rozó ligeramente la tela con las yemas de los dedos. En ese momento sintió todo el peso de 6 años, no el peso de la camisa, sino el peso de los sueños dejados de lado, del potencial enterrado, de la dignidad que una vez se había pasado por alto. Declan se dio la vuelta. Rosa estaba allí, con 58 años y una mirada cálida, la mujer que había compartido innumerables noches agotadoras y turnos extenuantes con Rosa. Declan sonrió suavemente. Tengo algo que quiero darte. Le entregó una nueva tarjeta de identificación de empleado, brillante y orgullosa. La semana que viene empiezas en tu nuevo puesto como coordinador de servicios internacionales para huéspedes. Hannah te formará y el sueldo es el triple de lo que ganas ahora. Rosa se quedó paralizada, con la boca abierta, pero sin poder articular palabra.
Entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas. Declan, yo solo tengo el título de secundaria. ¿Cómo puedes hablar español y portugués con fluidez? Declan respondió con delicadeza que es exactamente lo que necesitamos. Los títulos importan, pero no tanto como el talento real. Rosa se abrazó a él, temblando de emoción. Declan la abrazó también y luego miró a su alrededor. ¿Cuántas personas con talento habían sido ignoradas en ese espacio tan reducido? ¿Cuántas personas como él, como Rosa, habían esperado a que alguien las viera de verdad? Él sabía la respuesta y ya había tomado una decisión. Las encontraría una por una. Ese sábado, Declan cumplió la promesa que le había hecho a Hazel. Los dos fueron al Teatro del Ballet de San Francisco para ver el Cascanueces. Hazel llevaba un vestido nuevo, el primero de su vida que no era heredado. Cuando se encendieron las luces del escenario y los bailarines giraron con elegancia, los ojos de Hazel brillaron como estrellas. Después de la función, se detuvieron en Ghirardelli Square para tomar un helado. Hazel eligió chocolate y lo lamió felizmente mientras la brisa fresca de la bahía los acariciaba. Papá, dijo Hazel con voz pensativa, ¿puedo preguntarte algo? Claro, cariño. ¿Por qué trabajaste en el hotel durante tanto tiempo, incluso cuando no eran amables contigo? Declan se detuvo un segundo, sopesó sus palabras, no para ocultar nada, sino para ayudar a Hazel a entenderlo de la manera más suave posible. Cariño, dijo, a veces en la vida hay personas que no ven tu verdadero valor. Solo ven el trabajo que haces o cómo se ven las cosas por fuera o tus circunstancias, y piensan que eso es todo. Pero tú les demostraste que estaban equivocados. Hazel dijo inmediatamente con los ojos muy abiertos y llenos de orgullo. No es que les demostré que estaban equivocados. Declan la corrigió con delicadeza. Más bien les ayudé a ver con más claridad, a abrir los ojos y lo más importante, no quiero que nadie tenga que esperar 6 años solo para que le vean. Hazel asintió con firmeza, como una superheroína. ¿Verdad? Declan se rió. Algo así, pero sin capa. Hazel se quedó callada durante unos segundos y luego hizo la pregunta que él sabía que acabaría haciendo. ¿Crees que mamá estaría orgullosa? Declan se le encogió el pecho, tragó saliva para contener sus emociones y respondió con sincera honestidad. Sé que lo estaría, no porque haya tenido éxito, sino porque no me rendí. Eso es lo que ella quería enseñarnos. De camino a casa, Hazel se quedó dormida con la cabeza inclinada hacia un lado en el espejo retrovisor. Declan la miró con el corazón rebosante de amor. Todo lo que había pasado, 6 años difíciles, noches tan agotadoras que lloraba, días en los que vivía como un hombre invisible, merecía la pena si el resultado era que Hazel creciera en un mundo más amable y justo, un mundo que su padre había ayudado a cambiar. Un año después de aquella fatídica llamada telefónica en Dutch, Declan se subió al escenario de la Conferencia Nacional Hospitality Conference en Chicago. La iniciativa Hidden Talents se había expandido a 47 cadenas hoteleras en todo el país. Más de 2,000 empleados habían sido identificados, reentrenados y ascendidos a puestos que reflejaban verdaderamente sus habilidades reales. Pero hoy Declan no hablaba de números. Hay alguien a quien quiero presentarles, dijo haciendo un gesto con la mano abierta. Rosa subió al escenario, ahora directora regional de relaciones con los huéspedes de toda la costa oeste. Con un traje elegante, la postura erguida y el paso firme, ya no era la mujer que limpiaba baños con la mirada baja por timidez. Un año había cambiado muchas cosas. Esta es Rosa Martínez, presentó Declan. Hace un año trabajaba por el salario mínimo, a pesar de que hablaba 3 idiomas y tenía 2 décadas de experiencia en atención al cliente. Hoy en día gestiona 15 empleados y ha aumentado la satisfacción de los huéspedes internacionales en un 63%. Un aplauso atronador llenó la sala. La historia de Rosa no es una excepción, continuó Declan. Es un patrón en toda la industria. Hay miles de Rosas, miles de Declans, personas con talento enterradas bajo los prejuicios, la edad, las circunstancias familiares o simplemente porque no encajaban en el molde. Hizo una pausa y recorrió con la mirada toda la sala.
Lo que comenzó con una llamada telefónica en holandés creó ondas que se extendieron mucho más allá de un hotel. El mensaje es claro. El talento está en todas partes. Lo que falta es la oportunidad y el reconocimiento. Después de la conferencia, Declan condujo hasta el cementerio de Colma, a las afueras de San Francisco. Hazel, ahora con 8 años, cogióla mientras caminaban por el tranquilo sendero. La brisa vespertina susurraba entre las hileras de árboles. Se detuvieron frente a la tumba de Emma. Declan colocó un ramo de rosas blancas, sus favoritas, y junto a él dejó su antigua tarjeta de identificación de empleado. Declan Monroe, servicio de limpieza, Emma. Su voz se tensó. Lo hice no solo por mí, sino por todas las personas a las que se les dijo que no eran lo suficientemente buenas y que debían saber cuál era su lugar. Hazel apretó la mano de su padre. Tú me enseñaste que el verdadero valor no viene de lo que los demás ven, sino de lo que sabemos de nosotros mismos. Declan continuó. Me llevó 6 años recordar eso, pero ahora haré todo lo posible para que nadie más tenga que perder 6 años como yo. Se arrodilló y puso la mano sobre la lápida. Emma, te equivocaste en una cosa, susurró. Dijiste que algunas puertas nunca se abrirían, pero sí que se pueden abrir. Solo hay que ser lo suficientemente valiente para empujar con más fuerza, y una vez que se abren, debemos mantenerlas abiertas para los que vienen detrás. Hazel colocó un pequeño osito de peluche sobre la tumba, algo que había comprado ella misma con el dinero que había ahorrado de su mesada. Mamá, te quiero y estoy orgullosa de papá. Cuando se levantaron para marcharse, Declan se volvió para echar un último vistazo. La puesta de sol proyectaba su cálida luz sobre la lápida, donde se leía Emma Monroe, amada esposa y madre. Debajo yacía la insignia de ama de llaves, que ya no era una marca de vergüenza, sino un símbolo del viaje. Un recordatorio de que el lugar donde empiezas nunca decide dónde terminas. Mientras padre e hija se alejaban del cementerio, el resplandor dorado sobre la bahía de San Francisco formaba una escena radiante, como una tranquila confirmación. Una llamada telefónica en holandés lo cambió todo, no solo porque salvó a un hombre, sino porque abrió la puerta a miles más, y esa puerta nunca volverá a cerrarse. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirte para no perderte la próxima. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.